A lo largo de su publicación, el manga de One Piece ha sido conocido por mucha gente como el manga en donde no muere nadie. Y es que para nadie es un secreto que al autor le tiembla el pulso al momento de liquidar a alguno de sus personajes, aunque estos sean súper irrelevantes. Pero actualmente está en su recta final y eso se traduce en que los rivales más fuertes y peligrosos están por ser enfrentados, pero ¿serán estos capaces de acabar con la vida de algún personaje relevante para la historia? ¿Volverán las muertes épicas en One Piece? Tú puedes llamarme Napo y en esta oportunidad hablaremos de ello, así que sin darle más vueltas a esto, empecemos con el video. Ok, lo primero que tenemos que dejar bien en claro es que en One Piece sí ha muerto gente. Lo digo porque seguramente alguna persona que no habrá entendido el meme escuchará esto y lo pensará. Tranquilos, es un meme que se refiere a que las muertes de personajes relevantes para la historia escasean en la misma. Y un ejemplo bastante bueno es lo ocurrido en el arco del país de Wano, donde de momento solo se han confirmado 3 muertes en el mismo, a pesar de que ahí se desarrolló una guerra en contra de Kaido, mismo personaje al cual Shirohige no quiso enfrentar para vengar la muerte de Oden debido a que habrían demasiadas muertes tras el conflicto. Parece que el señor Terremotos no le sabía eso de calcular las pérdidas en una guerra. Pero bueno, de las 3 muertes solo una fue relevante, y es la de Yasui, que se sacrificó para que el plan del asalto a Nigashima siguiera en pie, y las otras 2 de los vainas sinceramente son una porquería, cada una peor que la anterior debido a lo mal trabajadas que estuvieron tanto en su construcción como en las reacciones que generaron. De hecho, nadie se las creyó hasta que se confirmaron, y lo peor de todo es que salimos del arco y aún tenemos la duda de si los emperadores que fueron derrotados ahí murieron. Sí, cayeron en una piscina de lava hirviendo, pero por la misma lógica el pajarito de Arabasta debió haber muerto con la bomba destruye ciudades que le explotó en la cara y no lo hizo. De hecho, mírenlo, está más fresco que la herida que te dejó ella en el corazón. El punto es que Oda no trabaja bien las muertes, y entre eso y los constantes baiteos que hace con las mismas, sí Sabo, te estoy viendo a ti, se creó el meme de que en One Piece no muere nadie. Y ahora, habiendo dejado bien en claro esto, pasemos a lo que ocurre actualmente. Es cuestión de tiempo para que Saturno y Kizaru confronten directamente a los sombreros de paja y el resto de Vegapunks que continúan de pie. Y claro, en teoría deberíamos tener esa sensación de peligro transitando desde nuestras nucas hasta la rabadilla. Pero todo lo que hemos visto antes indica lo contrario. Por un lado, ya vimos a los Mugiwara salir ilesos de enfrentarse a los piratas bestia, tripulación a la que Shirohige le tenía miedito, cabe recordar. Pero bueno, ilesos tomando en cuenta que nadie tuvo consecuencias realmente significativas en su integridad física. Si estos pudieron salir ilesos de Wano, ¿qué les impide salir ilesos de Egghead? ¿Kizaru? Bueno, en el último encuentro que tuvo la banda con ese almirante, la verdad es que tampoco les ocurrió nada realmente. Y claro, cabe aclarar que estos fueron salvados por Kuma y Rayleigh en aquel entonces, pero ya no estamos hablando de aquella banda de piratas novatos, puesto que en la misma el trío monstruoso ha elevado muchísimo su nivel, además de que ahora cuentan con un antiguo Shichibukai en sus filas. Kizaru por sí solo no es una amenaza letal a menos que agarre a algunos de los miembros más débiles, por lo que eso de que me tenga que sentir asustado de su presencia lo agarro con pinzas. Y lo mismo sucede con el viejo Saturno, que viene de haber permitido la mayor filtración de información en la historia de Mary Joyce. Es impresionante cómo se pudieron escapar tanto Sabo, que estaba terriblemente malherido, como Guapol, que vamos, es Guapol, no Usain Bolt, por el amor a Nami. Si se supone que Egghead es un arco en donde probablemente los Mugiwara deban escapar, no me queda ninguna duda de que lo lograrán si es que se lo proponen, ya que con Kizaru siempre sucede algo que interrumpe en sus persecuciones, y con Saturno, bueno, su ineficiencia habla por sí sola, y ojo, todo este escepticismo a las capacidades de los villanos se debe a que Oda nos ha hecho testigos a nosotros los espectadores de sus constantes fracasos, y no de sus éxitos. Si de vez en cuando nos hubiera mostrado a Kizaru papeándose a algún pirata realmente poderoso como algún oficial de un Yonkou en lugar de a Arlong, al menos le tendríamos cierto respeto. De la misma forma en que si nos hubiera mostrado al Gorosei tomando una buena decisión que ponga en aprietos a Luffy, en lugar de dejarlo navegar libre por el mundo teniendo su fruta del destino despierta, otro gallo cantaría, pero ojo, hay esperanzas. Y con esto me refiero a que aún existe un personaje que podría sacrificarse para que los villanos recuperen el respeto
aspecto que deberían tener. Y sí, como todos sabemos, el anciano es una fuente de información que no ha revelado nada relevante hasta ahora, pero ¿y si esto se debe a que el doctor no será el personaje que nos cuente esas cosas? Puede que no sea el momento para que nos enteremos de los secretos que esconde el viejito, y una razón lógica para hacer que esto suceda así es vistiéndole con una pijama de madera. Por otro lado, todos sabemos que a estas alturas de la historia no morirá ningún Mugiwara. Sin embargo, el viejito sí que sería una pérdida significativa tanto para la historia como para la banda, puesto que estos se habían comprometido a ayudarle. Además, no tiene por qué desaparecer del manga, ya que podría salvarse alguno de sus satélites, como Lilith, por ejemplo, que es muy carismática, o Edison, que es bueno para inventar cosas. Si Saturno o Kizaru hacen que Vegapunk estire la pata, la misión por la que se dirigieron al lugar no sería un fracaso del todo. Pero le estamos tirando muchas piedras a los villanos, a pesar de que también existen los que sí se facturan unas lápidas de vez en cuando, y hablaremos de ellos, pero no sin antes recordarles que pueden seguirme en mis redes sociales, por ahí se enterarán del resto de contenido que hago, así como también dejarme un buen like y suscribirse al canal, con eso me apoyan un montón. Dicho esto, sigamos con el video. Un personaje que no dude en tener que mancharse las manos para lograr sus objetivos es Akainu, y a diferencia de los anteriormente mencionados, este sí que es eficiente facturando fiambres. Mucha gente solo le recuerda por haber matado a Ace, pero es que adicional a ello también hay que atribuirle hasta cierto punto la muerte de Shirohige, ya que fue él quien prácticamente hizo todo el trabajo sucio para que el viejo se mudara al otro barrio. Tomando en cuenta de que es el responsable de las dos muertes más importantes en la historia moderna de One Piece, y ojo, digo moderna porque previo a la actualidad de la misma murió gente como Roger o Shebeck, Akainu es actualmente el personaje más peligroso de la historia debido a su eficiencia, y con él creo que se está construyendo algo, puesto que hemos visto cómo constantemente se le enfoca sin hacer nada, de brazos cruzados, sí, pero obligado. Prácticamente su puesto de almirante de flota le tiene amarrado a Marineford. Esto hace que tenga que contener su instinto papeador, y todos sabemos que si llega a encontrar una oportunidad de convertir en dona a alguien más, no la desperdiciará. Le tengo mucha fe al personaje. Esperemos que en este tramo final se facture a otro fiambre más. No obstante, si de facturar se trata, actualmente hay alguien que está más cerca de hacerlo que el almirante de flota, y ese es Marshall D. Teach, o bueno, más que él, sus subordinados. Como todos sabrán, Garp fue a su territorio a salvar a Kobe, quien fue secuestrado por la banda del Yonkou, pero ¿no tienen esa sensación de que el abuelo de Luffy ya se le está pasando el arroz? Digo, la última vez que vimos a un personaje legendario meterse en el medio de una base enemiga para rescatar a un joven al que le tenía mucho aprecio, la cosa no salió tan bien que digamos, además de que él mismo ya ha mencionado que su fuerza ha ido mermando. ¿No sería esta la ocasión perfecta para que retiren al héroe de la marina? Tendría una muerte épica si este se sacrifica en pro de que su querido alumno pueda continuar sus pasos hasta lograr su sueño de convertirse en un almirante. Y claro, que la banda de Teach sea quien ocasione esta situación le daría más valor como conjunto antagónico. Ya en su momento su capitán fue el responsable de que todo el conflicto de Marineford ocurriera, puesto que liquidó a Thatch para conseguir la Yami Yami, cosa que hizo que Ace le persiguiera, y tras entregarle a este último a la marina y que se prendiera Marineford, regresó al lugar para darle el golpe de gracia a Shirohige. Tanto él como Akainu son los principales responsables de ambas muertes. Si hay personajes a los que les debemos tener esperanzas para que destruyan el meme de que Oda no mata a nadie, sinceramente creo que es a ellos. Pero aún queda el villano final. ¿Qué pasa con Imu? Si bien es cierto que el responsable de 2 de los 3 genocidios que han ocurrido en la historia es el gobierno mundial y por ende Imu, y digo 2 y no 3 porque el abuelo de Oden fue quien mandó a aniquilar a todos los Kurosumi, no nos olvidemos de semejante estupidez, pero el punto es que a pesar de que Imu ha sido el responsable tanto de lo ocurrido con Lulusia y previamente con lo de Ohara, los personajes que ahí murieron realmente no eran importantes para la historia actual. Si bien es cierto que el profesor Clover y la peor madre del West Blue, Nico Olvia, fueron facturados ahí, ambos cumplieron sus respectivos propósitos en la historia, los cuales eran influir en Robin, y si bien se cortaron las investigaciones que ambos estaban realizando, sus conocimientos no se perdieron, puesto que luego de la Booster Call se recuperaron los libros en donde los habían escrito, por lo que sí, es un genocidio con todas las de la ley, pero los personajes que ahí murieron tampoco es que hubieran hecho más de lo que están haciendo actualmente quienes heredaron sus voluntades. Además, fueron muertes de flashbacks, y todos sabemos que ahí a Oda no le tiembla el pulso. Ahora, en Lulusia,
Cuéntenme qué personajes murieron ahí. Es que hasta la muchacha de la leche, uy, qué mal suena eso, se salvó. En pocas palabras, murió gente random. Uy, sí, mira qué miedo me da Imu. No, por favor, Imu, no mates al habitante número 44 de la isla Rosameltroso. Le tengo mucho cariño. Pero por otro lado, no se puede negar que el máximo gobernante también ha mandado a la tumba al Rey Cobra. Y para nada este señor estaba más cerca del otro barrio debido a causas naturales. Pero el punto realmente es que volvemos a lo mismo con lo del profesor Clover. El gobernante de Arabasta ya había cumplido su función en la historia. Realmente no se evitó nada con su muerte, puesto que todo lo que sabía, lo sabía de antes de haberse reunido con el Gorosei. Si este hubiera podido hacer algo útil con esa información, lo hubiera hecho antes de reunirse con esa gente. Si es que no lo ha hecho ya, claro está. Por lo que su función en la historia ya estaba hecha. Además, por supuesto que debo tenerle miedo al villano final de la historia. Más aún cuando nos demuestra su gigantesco poder matando a un personaje tan poderoso como un anciano en silla de ruedas. Por no decir que casualmente quienes sí no tenían algún tipo de discapacidad, sí se le escaparon. ¡Qué fuerte que es Imu! Tengámosle mucho miedo. Pero bueno, con todo esto no busco criticar ni ridiculizar la historia. De hecho, si lo hiciera no hubiera tocado el punto de Akainu y Barba Negra. Esto es más un análisis de lo que creo que es la situación actual de la obra, tomando como punto principal la forma en la que se ha trabajado el recurso de la muerte a lo largo de la misma. Como conclusión, solo les puedo decir que para que realmente se sienta una sensación de peligro en la historia, tendrían que morir más personajes relevantes para la misma en la actualidad, a menos que aparezcan Teach y Akainu, ya que ellos sí que son realmente peligrosos. Y por Dios, otra cosa que se debería evitar es revivir malditos personajes. Ojalá no se repita lo de Saúl. Por Dios, cuánto daño le hacen este tipo de cosas al recurso de las muertes. Pero en fin, si les gustó el video no se olviden de darle me gusta y suscribirse para que no se pierdan más de mi contenido. Por aquí les dejaré un video en donde les comento todo acerca del gobierno mundial. Y es que está bastante interesante cómo se organizan. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.